Senador Mulet, ¿van a compartir turno? ¿Cuántos? 4. Gracias. Bien. Presidente, senadores, si el concepto o el término nacionalista puede tener alguna acepción peyorativa, creo que ustedes son la muestra del nacionalismo más rancio, reaccionario y absurdo que se puede tener, ¿no? Entonces, hablan ustedes, yo respeto cuando ustedes hablan, respéteme cuando hablo yo, hablan ustedes de cumplir y hacer cumplir la ley y tienen entre sus banquillos personas condenadas por la justicia o personas que están siendo investigadas por no cumplir las leyes. Concretamente, han tenido la poca vergüenza de que sea quien presida esta comisión una persona que está siendo investigada por la justicia, por incumplir las leyes, por no acatar las leyes. Así respetan ustedes la justicia en este país. Así vienen ustedes a darnos muestras de legitimidad. Hablan ustedes que los votos no permiten y no legitiman incumplir las leyes. Aplíqueselo ustedes. Hablan ustedes de Cataluña. ¿Qué han hecho ustedes en el País Valenciano? Incumplir la ley sistemáticamente. ¿Cuántas personas imputadas hay? ¿Cuántas personas del Partido Popular condenadas hay? ¿Y cuántas habrán más? ¿Qué lecciones quieren darnos ustedes, no? Hablan ustedes de una reforma. Una reforma es algo para mejorar, ¿no? Se reforma una casa, se reforma una ley para mejorarla. Cuando es para empeorarla, es simple como esto, eso no es una reforma, esto es una voladura, es un ataque, es una demolición. Por lo tanto, no tengo más tiempo porque vamos a compartir con el Grupo Mixto. Lo que decía, esto simplemente es una táctica golpista, lo decíamos, ¿no? Es un vaso en un vaso, un plato en un plato y ustedes son lo que son. Lo tienen en el ADN. Y la reforma que tienen aquí es simplemente eso, es un golpe de Estado. Gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Senadora Capella.